En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Estamos en el párrafo 1 de este artículo, la Iglesia en el designio de Dios. Hoy concluimos el segundo apartado de este párrafo, donde el Catecismo ha dedicado 12 números a estudiar el tema que tiene como título Origen, Fundación y Misión de la Iglesia. Hoy vamos a profundizar en los números 767 a 769 con el tema La Iglesia manifestada por el Espíritu Santo. Número 767 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente a la Iglesia. Es entonces cuando la Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, la Iglesia es, por su misma naturaleza, misionera, enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos. Número hermoso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Fijémonos cómo se habla con claridad que en el momento de la ascensión de Cristo a los cielos todo está cumplido. Es entonces cuando viene el momento del Espíritu. Y ese Espíritu Santo es enviado el día de Pentecostés. El Catecismo utiliza una expresión preciosa tomada del Concilio Vaticano II que dice: fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente a la Iglesia. Esa es la obra del Espíritu Santo, una santificación continua. La Iglesia tiene que estar en ese proceso continuo de santificación. Podemos tener el riesgo de pensar que la Iglesia ya es santa desde su origen. ¿Por qué? Porque pensamos que Jesucristo, al fundarla y como su fundador es santo, ella automáticamente también es santa. Y con eso ya basta. Como si la santidad fuera un acto puntual, ¿no? Ya más adelante explicaremos este significado de la Iglesia santa, pero no es así. La Iglesia no solamente es santa porque su fundador es santo como ejemplo, como testimonio, sino que se santifica continuamente. La santidad no es un acto puntual. La santidad no puede ser un punto de partida y ya, sino más bien un punto de llegada. Por eso es que nunca podemos decir, ya estoy convertido, ya soy santo. No, hay un proceso de santificación continuo. Cuando alguien dice, yo estoy convertido, yo soy santo, es una prueba inequívoca de que no lo está. Nosotros siempre estamos en proceso de conversión, siempre en proceso de reforma, siempre santificándonos. Es más, este proceso no termina nunca.
Fijémonos que cuando la Iglesia Católica va a canonizar a uno de sus hijos, lo que en el fondo estudia e investiga antes de hacerle santo es si en el momento final de su vida murió debidamente purificado, no si tuvo pecados en su vida. Un santo pudo tener pecados en su vida. La iglesia puede tener también pecados. ¿Cómo no va a tenerlos si es de humanos? Pero al final, la santidad se mide por el proceso de ir creciendo hasta el momento último de la vida. No es que no tengas, es que nunca paras de crecer. Seremos juzgados por el estado de nuestra alma en el momento final de nuestra vida. Aquí no se vale decir que vive o que vivo de las rentas. No se vale ese vivir de la renta. Hay un refrán por ahí que dice: vales tanto como tu última obra. Vales tanto como tu última obra. No vale que hayas hecho antes obras muy buenas. Eso ya pasó. Lo que importa es el presente. Eso de vales tanto como tu última obra, lo entiendo muy bien, lo entendió muy bien. ¿Saben quién? El buen ladrón. Porque su última obra de conversión es la que le dio su vida eterna. Su última obra de conversión es la que le dio a su vida un tono distinto. Ante Dios somos el promedio de nuestra vida. Ante Dios valemos tanto como el momento presente. Por eso el catecismo nos invita a valorar la importancia del crecimiento. Nunca parar de convertirnos. Porque la conversión, volvemos y repetimos, no es un momento puntual y ya. Yo me convertí en el año 70 y ya dejé de convertirme. No. A veces le podemos poner este ejemplo a los niños de la primera comunión. ¿Qué es más importante? ¿Tu primera comunión o tu segunda comunión? Es un poco capcioso la pregunta que le podemos hacer a los niños. Y en el fondo, la más importante de las comuniones será siempre la última comunión que he hecho. Esto no le resta a la importancia de mi primera comunión, pero sin duda alguna, la última que he tenido es la más importante. Este ejemplo lo podemos poner en todo. ¿Qué es más importante en un matrimonio? ¿El sí te quiero que se dieron el día de la boda, hace 15 años? ¿O el sí te quiero que se tienen que decir esta mañana? Sin duda alguna, el que se tienen que decir esta mañana. Eso no le resta importancia al sí te quiero del primer día de la boda, pero el de esta mañana es el más importante. Pues esa es la tarea del Espíritu Santo, queridos amigos, la de santificar continuamente a la iglesia, sin parar. Los que formamos parte de la iglesia siempre nos tenemos que sentir insatisfechos, con sed de santidad, con deseos de crecer. Es como los que estudiamos el catecismo. Nos quedamos insatisfechos cada vez que nos damos cuenta que entre más remamos, más profundo es. El mejor signo de estar en el buen camino según la voluntad de Dios posiblemente sea este:
la insatisfacción por el deseo de santidad. ¿Eh? Que eso no nos tiene que preocupar, más bien nos tiene que dar un buen anuncio. Vas por el mejor camino. El día que te creas ya convertido, ya estás mal. Siempre en proceso de santificación. Y añade este número 767 otra cosita más, diciendo: como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, hoy en día, cuando se habla de que Dios le dio a la iglesia la tarea de ir por todo el mundo, Mateo 28, 19, 28, y pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos en una cultura tan secularizada que esa frase de ir por todo el mundo y hacer discípulos puede llegar a sonar incluso mal. Incluso nos tachan de que somos unos proselitistas, de que adoctrinamos los niños y los jóvenes, como si fuera id y predicad y hacer discípulos un ir a molestar a las personas, como si fuera ir a captar adeptos, y no es así. Entenderlo de esta manera tan errónea es entender que nuestro celo apostólico, cuando alguien tiene un tesoro en su corazón, siente la necesidad de comunicarlo, y a eso le llamamos celo apostólico, que no me puedo quedar callado ante el mensaje y ante la revelación de Jesucristo en mi vida. En ese proceso lento y continuo de conversión en mi vida no me puedo callar. Y por eso tengo que comunicar esta experiencia de Dios en mi vida. Eso no es proselitismo, eso es celo apostólico. Y cuando alguien ama a otra persona, siente la necesidad imperiosa de dejárselo saber, de desearle lo mejor, de invitarle al mejor camino. No se puede uno, cuando ama a Jesucristo, dejar que otro que esté a su lado vaya por un camino que no le vaya a conducir al cielo. Y la iglesia, que está llena del Espíritu Santo, siente esta necesidad de comunicar ese espíritu, de comunicar el amor de Jesús a todo el mundo. Por eso no nos podemos quedar callados. Este mundo confunde celo apostólico con proselitismo. Confunde hacer discípulos con captar adeptos. Eso lo hace el comunismo, no la iglesia. Porque cuando este mundo vive en base a esa especie de tolerancia, fíjense bien, cada uno que piense lo que quiera y al fondo sálvese quien pueda. Esa tolerancia como valor supremo que en el mundo de hoy se predica, en el fondo, ¿saben qué es, queridos amigos? Indiferencia a lo que el otro haga. Esta famosa tolerancia que nos están vendiendo, tal y como la estamos viviendo, ya no se convierte en una virtud, sino que se convierte en signo de indiferencia. Por tolerancia nos están vendiendo, a mí no me importa. Entonces es más fácil decir, yo tolero todo.
En el fondo lo que uno está diciendo es, a mí no me importa si este se condena, si este le va bien o si este le va mal, o que haga lo que quiera. Eso se llama indiferencia, no tolerancia. Y nosotros no creemos únicamente en una tolerancia, creemos en el amor a nuestro prójimo. ¿Cómo voy yo a un niño de 14 años que está fumando marihuana a decir, no, pues que él haga lo que quiera? Es su decisión, pero ¿cómo va a ser su decisión? Es que tenemos que ser tolerantes ante los demás, pero ¿cómo que tolerantes? Si yo lo amo, no lo puedo dejar ahí perdiéndose en las drogas. Nosotros creemos en el amor al prójimo. Y del amor a ese prójimo viene el deseo de predicar a Jesús. De ese amor al prójimo se deriva el celo apostólico. Nosotros no somos tolerantes disfrazados de indiferencia. Juan 21:10. Díceles Jesús, traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Fijémonos cómo este pequeño texto del Evangelio de San Juan nos cuenta cómo él contó los peces, aun siendo 153 peces grandes, no se rompió la red. Siendo San Juan como es, no solo está viendo un hecho puntual, está viendo una imagen de la iglesia que es las redes de Pedro. Esa gran convocatoria de hijos, ese gran apostolado de toda la iglesia, ese ir a hacer discípulos, que es un don del Espíritu Santo. Lo lógico es que las fuerzas humanas, por fuerza humana, esa red se rompa, porque no puede contener esa cantidad de peces grandes. Y la iglesia no se rompe. No se rompe. Es un milagro del Espíritu Santo. La iglesia en todas partes del mundo y no se rompe. Es un milagro del Espíritu Santo que ahora mismo seamos más de 1.000 millones de católicos y esa red no se rompe. Es un milagro patente. Y es una cosa muy interesante que depende de cada uno de nosotros, los que hemos conocido a Jesucristo, nos hemos dejado enamorar de Él y hemos sentido la necesidad, el celo apostólico de no quedarnos indiferentes ante el mundo. Y la red no se rompe. Continúa el catecismo en el número 768 y dice, para realizar su misión, el Espíritu Santo la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. La Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Ella constituye el germen y el comienzo de ese reino en la tierra. Este número tan hermoso nos dice primero que el Espíritu Santo construye y dirige la iglesia. Y también nos dice que el Espíritu Santo la va diseñando con diversos dones jerárquicos y carismáticos, haciendo un equilibrio entre las dos cosas. Es un equilibrio perfecto de carismas. El Espíritu Santo es capaz al mismo tiempo de iluminar al Santo Padre, al colegio apostólico, al concilio,
y al mismo tiempo iluminar a los fundadores de las órdenes religiosas, a los fundadores de los movimientos, de las instituciones, de los organismos, al mismo tiempo. Y al mismo tiempo es capaz de estar iluminando la vida de una madre que está en su casa cuidando de sus hijos. Él puede hacerlo. El Espíritu Santo es capaz de hacer todo eso a la vez y sin contradecirse. Nos tenemos que purificar. Purificarnos. El Espíritu Santo no se contradice, no se divide. No es un carisma más que el otro, o no está el Espíritu Santo más en este que en el otro. No. Él actúa donde quiere, con quien quiere y como quiere. Y no hay contradicción. En alguna ocasión hemos comentado este ejemplo. ¿Recuerdan el ejemplo del perfil petrino de la iglesia y el perfil mariano de la iglesia? Hemos dicho que ese perfil petrino de la iglesia hace referencia a ese perfil ministerial jerárquico de la iglesia. El papa, los cardenales en la iglesia, los obispos, los presbíteros, los diáconos, esa parte, ¿no? Dios le dio al colegio apostólico, a los obispos, unos dones jerárquicos. El Espíritu Santo ilumina al colegio apostólico a través de esos dones. ¿Para qué? Pues para regir la iglesia, para gobernarla, para iluminar y preservar, para enseñar la fe, para interpretar la Sagrada Escritura. Son dones del Espíritu Santo al colegio apostólico para que puedan hacer esto. Pero también del otro lado, el perfil mariano está prefigurado por la Virgen María, por todos aquellos que han recibido ese don del servicio y la entrega. Y esto se traduce en un montón de funciones al servicio y a la entrega en el amor. Al final, es lo que hace que el amor sea práctico y se traduzca en obras. Y estos dos perfiles, el petrino poniendo al servicio y el mariano poniendo al servicio todos los dones recibidos, se complementan perfectamente. No hay una rivalidad. Por eso continúa este número diciendo, el Espíritu Santo hace una función muy importante que es guardar en la iglesia los dones de su fundador. ¿Por qué? Porque al final, sea quien sea el Papa, sean quien sean los obispos, sea quien sean los fundadores de las órdenes, de los movimientos, de los conventos, de lo que sea, al final de todo, es el Espíritu Santo el que guarda en la iglesia los dones de su fundador. Nadie es el Espíritu Santo más que Él. Él sabe a quién y para qué le ha dado un don y la oportunidad de ese don, desarrollarlo y potenciarlo. Es más fácil que los dones de un fundador se pierdan con el paso de los años. Esto es muy fácil. Pero en la iglesia no sucede esto. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el guardián de los dones de su fundador. Entonces no hay pierde. Sabemos que cualquier institución, mientras está vivo el presidente, el fundador, el que hizo la idea, pues se guarda el espíritu ahí. Mientras está vivo, están alrededor de él sus cofundadores y están trabajando juntos. Pero se muere ese fundador y poco a poco va quedando en el olvido todo. El Espíritu Santo en la iglesia es todo lo contrario. Nos está recordando siempre los dones que nos dio el Señor. Sigue este número.
768 y nos dice, estos dones son, y nos pone 3 dones que son realmente impresionantes. El de la humildad, el del amor y el de la renuncia. Es decir, el Espíritu Santo está impulsando siempre a su iglesia a que se olvide de sí misma y se entregue al servicio de los demás. El ser de la iglesia no es mirarse al ombligo, es salir fuera, es entregarse, es donarse, es romperse el cuero afuera con las ovejas. Por lo tanto, queridos amigos, para que estos 3 dones, el de la humildad, el del amor y el de la renuncia, se puedan dar, es necesario estar nosotros siempre en proceso de continua conversión. Humildad, amor, renuncia. De lo contrario, no guardamos el espíritu del fundador. Cuando no somos humildes, nos llenamos de soberbia y no hay nada más horrible que ver a una persona en la iglesia soberbia. Llámese papa, llámese obispo, llámese sacerdote, llámese líder de un grupo, llámese empleado de una diócesis o de una parroquia, cualquiera de nosotros. No hay nada más horrible que ver una persona soberbia en el servicio de la iglesia. Tenemos que estar en profunda conversión para ser humildes, para amar y para tener la capacidad de renunciar a mis gustos, a mi comodidad, a mis preferencias. Renunciar también a pretender que mis ideas son las únicas y que son las mejores. Renunciar. Aprender a dar un paso atrás. También aprender a no tener miedo que otro brille más que tú. Esas personas, esos empleados que se mantienen envidiosos de todo el mundo. No sea que me quite el puesto. Pues no, vas mal, estás supremamente mal. Humildad, amor, renuncia. Qué maravilla que otros puedan saber más que yo. Van a poder evangelizar más, pero no. En vez de alegrarnos, nos da envidia, nos carcome. Es el pecado número 1 nuestro, la envidia. Y eso hay que purificarlo en un proceso de continua conversión. Nosotros los católicos tenemos que aprender a alegrarnos de los éxitos de los demás, no llenarnos de envidia. De esta manera, vamos aprendiendo este don que nos está entregando el catecismo en esta mañana. A aprender a renunciar a mi soberbia. Para ir cada uno añadiendo nuestros propios criterios a los de Jesucristo. Y fíjese cómo termina este número. La iglesia constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Imagínate tú. Yo me imagino una parroquia donde sus miembros, desde el pastor, el empleado, la comunidad en general, haya logrado en un proceso continuo de conversión el don de la humildad, el don del amor y el don de la renuncia. ¿Te imaginas cómo sería? ¿Tendría que ser el reino de Dios en la tierra? ¿Tendría que ser el cielo en la tierra? ¿Te imaginas una comunidad sin envidia? Honestamente, sería el cielo en la tierra. Y ni siquiera lo pongamos en una parroquia, pongámoslos en una familia. ¿Te imaginas una familia sin envidia? ¿Sería el reino de Dios en la tierra? ¿Sería el cielo en la tierra?
Que tus primos y tus hermanos y este y el otro te miren sin envidia, sería el experimento del cielo en la tierra. Continúa el catecismo en el número 769. La iglesia consumada en la gloria. La iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día, la iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Aquí abajo, ella se sabe en exilio, lejos del Señor, y aspira al advenimiento pleno del reino, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. La consumación de la iglesia en la gloria y a través de ella la del mundo no sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces todos los justos, descendientes de Adán, desde Abel el justo hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la iglesia universal. Número tan bonito, ¿eh? Llama mucho la atención el hecho de que diga aquí que la iglesia espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. ¿Por qué? Porque solamente ahí llegará a su perfección. Creo que todos nosotros tenemos o debemos tener esto que hablábamos en el número anterior, esa insatisfacción de saber que en esta vida no encontramos la plenitud de lo que buscamos. No encontramos la santidad completa. Que vivimos con deseo de santidad, con deseo de bondad, con deseo de amor pleno. Y ese deseo es tan grande que la vida se nos queda pequeña. Nos damos cuenta que ese deseo que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros es un deseo insatisfecho, porque solamente podrá ser plenamente cumplido en el cielo. Por eso, yo quiero cielo. Detrás de esa insatisfacción está escondido el hombre del cielo. Yo quiero cielo. Recordemos ese pasaje del Evangelio cuando María Magdalena llora junto al sepulcro vacío. Y le preguntan, ¿por qué lloras? Y ella responde, ¿no? Porque se han llevado a mi Señor. Esa respuesta es lo que nos pasa. El verdadero sufrimiento de nuestra vida está en no poseer plenamente al Señor. Estamos insatisfechos y por eso lloramos. Él está aquí con nosotros. Pero como no podemos verle, como no podemos gozar plenamente de Él, lloramos y sufrimos por la limitación que supone nuestra condición carnal y nuestro pecado. Lloramos porque se han llevado a mi Señor. Para que entendamos bien, queridos amigos, lo que es la iglesia, tenemos que pensar no solo en la iglesia peregrina aquí en la tierra, sino que también hay que pensar en la iglesia celestial, en la iglesia triunfante, en la iglesia purgante. Para que tengamos una imagen equilibrada de la iglesia, tenemos que pensar en esa Jerusalén celestial, en el coro de los santos que alaba a Dios, o en esa iglesia que se está purificando en el purgatorio para poder ver a Dios cara a cara. La iglesia no solamente es aquí las personas que nos vemos y nos tocamos y nos palpamos. La iglesia es mucho más que esto. Es una iglesia purgante y también es una iglesia reinante en el cielo. Y las tres están perfectamente conectadas una con otra.
Es decir, que yo, en este deseo que tengo del cielo, sé por aquellos que me han precedido que ese cielo es verdad. Por aquellos que ya están en el cielo, los santos, que ese cielo también me corresponde a mí y que también puedo llegar a él. Yo quiero ser y vivir mi vida cada vez más como un hombre o una mujer que quiere cielo. Y añade una cosita más, este número 769 dice, mientras que llegamos allí, nos toca sufrir pruebas grandes. Segunda de Corintios 5:6. Así pues, siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, vivimos lejos del Señor, pues caminamos en la fe y no en la visión. Esas grandes pruebas las ha experimentado la Iglesia durante toda su vida. Las persecuciones de los cristianos, los martirios, las incomprensiones, los problemas y las divisiones internas, todas esas pruebas en la Iglesia lo que han hecho es irla purificando, como decían los primeros cristianos. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Y esa sangre es lo que nos ha hecho a nosotros cristianos hoy. Dice también este número, la iglesia vive en el exilio, vivimos en el exilio porque nuestra patria definitiva es el cielo. Y terminamos con un pequeño texto de una carta que les invito a leérsela toda a todos. La carta a Diogneto. Es una de las cartas más impresionantes que tiene el cristianismo católico. Es una obra de apologética cristiana escrita quizás en las postrimerías del siglo II. Solamente tiene 12 capítulos y es una pieza de singular literatura cristiana. Preciosa. Dice la carta a Diogneto: habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Por una parte, en todos los sitios se sienten en casa, sin estar atados y al mismo tiempo como extraños. Es como tener una doble ciudadanía, la ciudadanía terrena y la ciudadanía del cielo. Esto es bueno para cada uno de nosotros, dentro de la sensibilidad de cada uno, ¿no? Hacer un examen de conciencia bien interesante, dentro de ese doble pasaporte que tenemos los cristianos. ¿Cuál es el que tengo más olvidado? Porque puede que alguno haya que decirle que tiene que renovar el pasaporte de la tierra. Porque la verdad es que te has olvidado que el mundo en la tierra te necesita. Tú no ayudas a nadie. Tú no le das la mano a nadie. Tú no das un acto de caridad por nadie. Se te olvidó que tienes un pasaporte en la tierra. O habría que decirle a alguno que se le olvidó el pasaporte del cielo. Desempolva ese pasaporte que tienes guardado en un cajón. Ese pasaporte, esa ciudadanía que tienes de la Jerusalén celeste, desempólvala, porque tú estás llamado a ser un hombre y una mujer de cielo. Terminamos, queridos amigos, esta catequesis insistiendo ya en lo que hemos dicho. Si queremos tener una verdadera imagen de la iglesia, pensemos en la iglesia celeste, en la iglesia gloriosa, en la iglesia purgante por la cual rezamos, que están a la espera de ver a Dios cara a cara. Pensemos en todo eso, porque de lo contrario nos vamos a quedar con una imagen muy parcial y muy limitada de lo que es la iglesia.
tú y yo en la iglesia estamos llamados a ser hombres y mujeres de cielo.